Muy buen día para todos los televidentes de este programa Gnosis Videos Canal, de parte de Osvaldo Jimeno Arrieta, instructor de la Ciencia y la Cultura Gnóstica Internacional. Estamos aquí en medio de la naturaleza, como estamos viendo, en un paraje hermoso de la geografía colombiana, en el departamento del Tolima. Aquí, pues siempre reflexionando en la mejor manera de poder llevar un mensaje a las diferentes personas que se han interesado y se siguen interesando por el conocimiento y la sabiduría gnóstica. No queríamos dejar pasar esta oportunidad para poder realizar una grabación, en este caso en este paraje tan hermoso, como estamos diciendo, en pleno contacto con la naturaleza, para justamente hablar un poco de ese aspecto de la madre naturaleza y por supuesto de cómo ese aspecto exterior a nosotros, como lo es esa naturaleza exterior, la naturaleza del planeta, tiene mucho que ver con nuestra propia naturaleza interior. Queremos aprovechar esta oportunidad para hablar un poco de ello y entre todos reflexionar. Fíjense que el hombre indiscutiblemente tiene que ver mucho con la naturaleza. De hecho, anteriormente siempre el hombre estaba en contacto con las montañas, con los árboles, con el aire puro, con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego, como elementos propios de la vida. El hombre vivía en armonía con estos elementos. De hecho, pues si nosotros nos remontamos a aquellas épocas de las cuales datan todos los libros sagrados de las grandes religiones y culturas, como lo de la época de Adán y Eva, aquella época paradisiaca, pues siempre se habló de que el hombre vivía en equilibrio, vivía en paz, vivía en armonía con todo lo natural, con las distintas especies. Sin embargo, a raíz de, se llama la desobediencia, y en este caso por haber comido el fruto prohibido, que no era otra cosa que el fruto que da el hombre, en este caso ese fruto prohibido, ese aspecto sexual al hombre y la mujer hacer un mal uso de ello, entonces cayó en la fornicación y dejó de tener dominio de lo que fue la naturaleza exterior, por supuesto porque dejó de tener un equilibrio con su propia naturaleza interior y la alteró. Entonces a partir de ese momento el hombre y la mujer, porque no fueron solamente una pareja, sino un conglomerado humano, empezó en esa rueda de muertes y nacimientos, desarrollando las enfermedades, desarrollando las grandes penas, dolores y sufrimientos que hasta nuestros días pues hemos venido acarreando como humanidad. ¿Producto de qué? De que dejamos de tener un equilibrio con nuestra naturaleza interior y lógicamente eso se fue reflejando en el exterior. Han pasado desde aquel entonces prácticamente 3 razas humanas, porque estamos hablando de hace 18 millones de años, en esa época de la Lemuria, un gran continente que existió hace muchísimo tiempo en las aguas del Océano Pacífico. En ese entonces, lo que son los 5 continentes actuales no existían, debido a que pues la Tierra, con el pasar del tiempo y de los años, va teniendo ciertos cambios geológicos cada 26.000 años y entonces va generando nuevos continentes y nuevas razas humanas. Entonces hemos llegado hasta acá, a esta quinta raza de las 7 que tiene que dar este hermoso y bello planeta Tierra, pero entonces nos hemos desequilibrado, hemos perdido esa armonía con la naturaleza, pero si estamos planteando esto es justamente para también sembrar la necesidad de nosotros volver a tener esa integración con ella. En primer lugar, en el aspecto biológico de la integración con la naturaleza, debemos saber de que todos los elementos
químicos, o en este caso medicinas químicas, que hoy en día están en el mercado, han salido de la naturaleza. Lo que pasa es que a través de cierta síntesis química, por ejemplo, de las propiedades que tiene el romero, o de las propiedades que tiene el llantén, o de las propiedades que tiene el eucalipto, o que tiene el fique, etc., entonces se han creado un sinnúmero de medicinas. De hecho, la palabra farmacia viene de un gentilicio o una palabra inglesa que es farm, granja. Esto nos está indicando que todo viene de lo natural, de la naturaleza. Entonces, en ese aspecto de la integración con la naturaleza a nivel exterior, necesitamos aprovechar las plantas y los elementos de la naturaleza para nuestra curación. Ya tendremos de pronto un espacio en relación a hablar un poco de lo que es la medicina natural. De hecho, hay algunos videos anteriormente que nos hablan un poco de ello en el taller de medicina gnóstica y natural, pero vamos a tratar de realizar otro programa en el cual podamos ver algunas fórmulas, algunas terapias que podemos realizar propiamente como tal con la naturaleza, pero debemos decir que aparte de el sabio uso que hagamos de las plantas para nuestra curación, debemos saber que cada planta tiene un alma, y esto no lo ignoran los indígenas y ancianos venerables de estas tribus, o sencillamente los estudiosos del esoterismo, porque en realidad, hablando esotéricamente, a nivel de estos diálogos que hemos venido teniendo, cada planta tiene un alma, así como el cuerpo es un trío, o en este caso la persona es un trío de cuerpo, alma y espíritu, asimismo una planta también es un trío de cuerpo, que es lo que vemos con sus hojas, con sus flores, con sus raíces, con sus frutos. Tiene un alma que es un niño, una doncella que existe tetradimensionalmente, o sea, en la cuarta dimensión, como un ser inocente que no ha salido del Edén porque se halla en esa dimensión de la naturaleza, y un espíritu que es el Dios interno de cada planta, así como una persona tiene estos mismos tres aspectos. Entonces, lastimosamente la botánica ha caído en el estudio de una cantidad de propiedades químicas de la planta, propiedades minerales de la planta, etcétera, y sus usos terapéuticos, pero lastimosamente ignora ese conocimiento de los elementales de la naturaleza que tiene que ver con esa existencia real, porque esto es algo totalmente comprobable, de el alma de cada una de las plantas. De hecho, el maestro Samael Aumbeor nos indica que no es la planta la que cura, sino su elemental, o sea, el alma de estas plantas. Es por eso que a través de la historia se han venido mencionando a nivel o a manera de cuentos y leyendas la existencia de ciertos duendes, de ciertas doncellas, de ciertos niños hermosos que siempre están merodeando las plantas y que aparecen y desaparecen, sobre todo ante la vista de los niños o personas con una sensibilidad un poco exquisita. Aunque todos tenemos esas facultades para poder percibirlo, si las desarrollamos adecuadamente. Entonces, el alma de estas plantas es la que cura. Es por eso que necesitamos de un conocimiento superior para poder, en oración, en meditación, integrarnos con nuestro propio ser y pedirle que se ponga en comunicación con el alma de esa planta de manzanilla, de esa planta de nogal, de esa planta de salvia, etcétera, 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 para pedirle por nuestras propias curaciones. Si alguien obrara así y a través de los métodos adecuados, que son muy sencillos y que enseñamos en los cursos de 23 conferencias que damos en la Gnosis y en otros niveles más avanzados, entonces se podría verificar la curación, porque entonces el alma de esa planta gustosamente nos proveería de esa medicina universal que tanto necesitamos para ser curados de nuestras múltiples enfermedades. Lógicamente está que ese proceso de la curación, ese proceso de ayuda de parte de la naturaleza a nosotros,
se tiene que corresponder con un comportamiento recto en el diario vivir, como vamos a ver en relación al equilibrio de esta naturaleza interior. Entonces podemos utilizar también, aparte de las plantas, lo que es el elemento tierra. Todas aquellas personas que de pronto sufren de los huesos, de las articulaciones, de los músculos, deberían hacerse enterramientos, ojalá en la arena de los mares y también en algún paraje, ojalá donde no sea muy húmedo, donde se pueda abrir un hueco y la persona más o menos en un hueco de 1 metro o menos de profundidad se recueste allí y nuevamente alguien le ayuda a colocar esta tierra encima o la arena, si estamos hablando de las arenas del mar en la playa, y en ese momento la persona bien integrado con ese elemento tierra, pedirle al alma de ese elemento en oración a Dios, al Dios de su convicción, en ese momento que le ayuda a curar sus huesos, sus músculos y todo tipo de enfermedades reumáticas como la artritis, artrosis, osteoporosis. Estamos hablando de la veracidad de estos hechos. Personas que incluso han sufrido de gota, de problemas de ácido úrico, de problemas de nervio ciático, han hecho esta terapia y la mejoría ha sido extraordinaria. Entonces convendría que esa persona, enterrado, lógicamente con la cabeza afuera, pero todo su cuerpo adentro, hiciera esta serie de terapias y de esa manera recibir una ayuda de ese elemento tierra a nivel exterior. Esa persona también podría sumergirse en aguas de ríos, ojalá que no estén muy contaminados, o en el agua de los mares, o dejarse caer el chorro, una cascada, para que ese elemento agua y el alma del elemento agua le fuera limpiando todo su cuerpo físico y aspectos espirituales o interiores de todo fluido, de toda larva, de toda energía malsana que generalmente se encuentra cuando transitamos en lugares muy populados o estamos en las grandes ciudades. Igualmente esa persona podría ir a los campos, por ejemplo como este o algo similar, así fuera al parque de alguna ciudad, porque de pronto no se deja llevar mucho por la mente y dice, no, pero ¿cuándo yo voy a ir a la naturaleza? ¿Cuándo tengo tiempo? ¿Cuándo tengo de pronto el factor económico para irme lejos de las ciudades? Pero debemos decir que así sea en un parque donde esté dando ese elemento aire, donde haya un poco de arbolitos, la persona empiece a realizar profundas respiraciones, lenta y profundamente, exhalando por la boca para reciclar ese aire viciado que generalmente nosotros ingerimos en las ciudades. Y de esa manera pedirle al elemento aire que le ayude a purificar sus pulmones, su cerebro, sus sentidos, para que en ese momento la persona tenga ciertas condiciones, inclusive que le van a permitir el despertar de su conciencia. También esa persona debería realizar alguna fogata en algún lugar descampado, en la naturaleza, donde pueda saltar, donde pueda pasar de un lugar a otro de esa fogata, lógicamente una fogata no muy con una llamarada muy grande, sino más o menos en la cual esa persona pueda saltar por encima y cada vez que pase por encima de ella, pedirle a la naturaleza, en este caso al elemento fuego y al alma de él, que le ayude a purificar también su cuerpo físico y sus cuerpos internos de todas estas influencias negativas, de enfermedades incluso, que muchas veces no tienen cura a través de una medicina alopática o convencional o inclusive naturista, sino que es necesario apelar a los agentes de la naturaleza, porque medicina natural, como estamos viendo, no solamente se corresponde con utilizar las plantas, sino con los elementos de la naturaleza que nos van a permitir nuestra curación. Esa persona, a través de estas 4 limpiezas de la tierra, del agua, del aire, del fuego, podría empezar a sentir una armonía muy hermosa, muy bonita, porque se sentiría más alivianado, más desestresado
ya que estos elementos están prestos a colaborar en nuestra curación, en la curación de la persona que con humildad y con sencillez, con mucha fe, va al seno de la naturaleza y pide la curación de todos sus males, de todas sus enfermedades. También debemos decir que la condición principal para ser ayudados por la madre naturaleza es que vayamos adentrándonos en el sabio uso de nuestra energía creadora. Necesitamos desarrollar aquello que el maestro Samael Aun Weor y los grandes maestros de sabiduría nos hablan de la castidad científica. Esto está más allá de ser célibe o darse a la abstención sexual. Alguien podría generar cierto nivel de castidad científica, no solamente si no pierde su energía sexual, sino la sublima, porque aquí no estamos hablando de abstención sexual. Sin embargo, la verdadera castidad en todo el sentido completo de la palabra incluye el hecho de estar casado, hombre o mujer, tener su complemento, lógicamente jurar fidelidad a esa persona y no solamente realizar los ejercicios de transformación de esa energía sexual, sino sublimarlos. Parece increíble, pero la verdadera castidad se consigue en pareja. Por eso es que les decimos que ojalá podamos penetrar en los cursos de la ciencia y la cultura gnóstica para empaparnos mucho más de este aspecto. Esto tan solo tiene un carácter de motivación. Otra de las condiciones importantes y fundamentales para nosotros ganarnos el derecho de ser ayudados por la madre naturaleza es el empezar a dominar nuestra naturaleza interior. Porque así como estamos viendo que existe una naturaleza exterior compuesta por 4 elementos de la naturaleza, y a esto le podríamos sumar ese quinto elemento llamado éter, que es aquella vibración que generalmente de pronto en el video se vea o no se vea, pero en vivo y en directo, cuando uno se concentra en el borde de una montaña, podría ver como una especie de vibración de luminosidad azul o un poco brillante en el borde de esa montaña. Ese es el elemento éter en la naturaleza, ¿ya? Pero en nosotros también existen esos 5 elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire, fuego y éter. Vamos a estudiar someramente cada uno por separado. El elemento tierra tiene que ver con los huesos y los músculos, como hemos dicho, pero también se entiende con aquel aspecto de la voluntad en la persona. Para poder ganarnos el derecho de empezar a ser asistidos por el elemento tierra externo, necesitamos empezar a dominar ese elemento tierra en nosotros, que se entiende con nuestro cuerpo físico. Dominar nuestros impulsos, dominar todo esto que tiene que ver con la fuerza de voluntad para levantarnos de una cama en la mañana, para tener diligencia, realizar cualquier actividad o nuestras prácticas o disciplinas esotéricas que hemos venido enseñando. Para ganarse el derecho de que ese elemento agua también nos limpie, nos cure, nos sane de una forma externa, también necesitamos empezar a dominar ese elemento agua que tiene que ver con nuestras aguas de vida, con nuestras aguas seminales que se constituyen en la energía sexual. Tratando de realizar ejercicios respiratorios como por ejemplo el Hamsa, el pranayama egipcio que hemos enseñado en clases anteriores y que nos va a permitir entonces ir teniendo un dominio de esa fuerza sexual y convertirla en luz, en amor, en sabiduría, en comprensión, en tolerancia, en una cantidad de atributos que nos van a permitir progresar en nuestro camino espiritual. Para ganarnos el derecho de ser asistidos y purificados por ese elemento aire, necesitamos empezar a dominar nuestra mente, nuestros pensamientos, a través de la reflexión, del análisis reflexivo, de la meditación. Para ganarnos el derecho de poder dominar, o en este caso ser asistidos por el elemento fuego en esas fogatas y ser purificados, necesitamos controlar nuestras emociones, nuestros instintos negativos. Tratar de tener un equilibrio emocional y no ser proclives a la ira, no ser explosivos, no ser personas
que en un momento dado tenemos un comportamiento indeseable, un comportamiento iracundo, desarrollando el mal genio, mucho coraje, porque esto nos trae grandes consecuencias inclusive a nivel de la salud y de las relaciones humanas. Para nosotros poder ser asistidos por ese elemento éter y que no repercuta en nosotros en su aspecto negativo como nostalgia, como depresión, como esa serie de melancolías que en ocasiones afligen a una persona, necesitamos también entonces darnos a la tarea de integrarnos con ese aspecto de la naturaleza en el éter exterior y en el éter interior, que tiene que ver con los estados ya de contemplación, de adoración, por supuesto previa oración, para que la persona en esa ciencia de la meditación logre elevarse a los aspectos más elevados de sí mismo. De hecho, el elemento éter lo tenemos ya en esta parte superior y tiene que ver con el desarrollo de todas esas glándulas que están en la parte superior de la cabeza, y que esa integración que vamos teniendo con él en esas prácticas, contemplando la naturaleza, también la debemos desarrollar en nosotros en la contemplación, que viene a ser un estado de paz y de quietud mental en esa ciencia que estamos hablando de la meditación. Entonces, si una persona actúa en ese orden de ideas, podría verdaderamente en un momento dado ser más o menos ayudado, dependiendo de ese comportamiento, por la naturaleza exterior. La naturaleza está presta a colaborarnos. La naturaleza siempre ha sido y es una madre que tiene sus brazos abiertos para acoger a sus hijos. Y en un momento dado de la humanidad, de esta gran congestión y todo este caos que en ocasiones socialmente se está dando, guerras por todas partes, hambre por todas partes, conflictos sociales por todas partes, contaminación por todas partes, va a llegar un momento en que integrarse con estos lugares no va a ser un lujo, sino una gran necesidad, porque lastimosamente pues se están dando muchos conflictos en este momento en las grandes ciudades, y pareciera que cada paso que se va dando en relación a la tecnología, entre comillas, a lo que es la civilización del hombre, más nos vamos alejando de la naturaleza, y lastimosamente entonces el hombre va cayendo en una vida sin razón, desprovisto de aquellos elementos y aquellas armonías que la naturaleza tiene que darnos, pero que muchas veces por ese comportamiento y ese divorcio que hemos tenido de la naturaleza por llevar una vida artificiosa, pues vamos perdiendo. Esta es una invitación para que vayamos, como estamos diciendo, de vez en cuando a los campos, para que vayamos así sea por ahí una vez semanalmente, una vez cada 15 días, una vez al mes, a algún parque, a reciclar, como decimos, ese aire, de pronto abrazar un árbol, una terapia que le recomendamos a las personas que de pronto sufren de depresión, que sufren de esas nostalgias, es descalzarse en el pasto, en el piso de algún parque o del campo, y en ese momento empezar a saltar o a caminar fuerte, y de esa manera se van liberando lo que son esas energías estáticas que vamos manejando por medio de esa radiación que hay en las ciudades, y no solamente en las ciudades, sino en los alimentos, en las edificaciones, porque hay muchos radicales libres. Es decir, hay una radiación muy grande y el cuerpo se va cargando una energía que lo va estresando. Cuando nosotros nos descalzamos y empezamos a saltar, empezamos a colocar los pies en tierra, o sencillamente corremos por un campo, por un parque, en el pasto, nos estamos descargando definitivamente este tipo de energías malsanas.
Igualmente, una persona también podría, en el momento en que va a los campos y sufra estas depresiones, como estamos diciendo, este tipo de nostalgias, pedirle a su propio ser que a través del alma de ese árbol, ojalá sea un árbol frondoso, abrazar a ese árbol, el tronco de ese árbol, o sencillamente recostar la espalda en ese árbol y en ese momento, ojalá en reflexión y meditación, pedir que esas energías que canaliza ese árbol del cosmos, al pasar por ese tronco, se impregnen en nosotros y nos llenen de esa paz, de esa armonía, de esa magia que tienen estos seres que, repetimos, aunque parezca increíble, no han salido del Edén, porque internamente son almas inocentes que van en un camino de evolución hacia el reino humano y que en este momento tienen una pureza y tienen una inocencia, tienen una cualidad que se llama el servicio por las demás especies, especialmente para con el ser humano, que es algo propio de reconocer. Y por eso es que también debemos decir en este diálogo o en estas reflexiones que por eso es que la naturaleza nos merece un respeto. Por eso es que matar un árbol o matar un animalito o ensuciar la tierra es como estar ensuciando o dañando a un hermano menor. Si alguien tiene un hermano menor a él, que es de su misma familia, porque la naturaleza es toda una familia, porque todos somos hijos de una misma madre que se llama así, en ese momento, cuando matamos un árbol o un animalito, es como si estuviéramos agrediendo a un hermano menor de nosotros. Nos dice el maestro Lakshmi que clarividentemente cuando alguien va con una motosierra o un hacha a cortar y a cegar la vida de un árbol, nos indica que el elemental, que parece un niño precioso, se cuelga en el hacha o en la motosierra internamente de ese asesino en este caso, y en ese momento le pide por favor que por Dios no le cegue la vida, que por Dios no lo lacere, que por Dios no le quite un brazo cuando se corta, por ejemplo, una rama o sencillamente se corta un tronco. Por eso es que en el momento en que nos divorciamos de la naturaleza, dejamos de tener las facultades extrasensoriales del hombre. Y al caer en esa ceguera de tipo espiritual, en esa inconsciencia, entonces dejamos de ver que si dañamos una planta o dañamos un animal o dañamos a otra persona, estamos hiriendo también el alma de esa expresión de vida. Por eso es que se dice que nosotros como seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios es la naturaleza, que no es Dios en sí, pero es una muestra de Él, como si yo dijera, esta imagen es la muestra de esta persona. Bueno, de Dios la imagen es esto que podemos ver, la naturaleza, este mismo cuerpo físico, el cuerpo físico de nuestros hermanos, los minerales, los vegetales, los animales y la humanidad. Es la imagen de Dios, pero en sí es una parte de Dios que tenemos que respetar. Entonces, bueno, no queremos extendernos más. De pronto lo que a uno le dan ganas es de guardar en este momento un poco de relajación, un poco de silencio en relación a esa amplitud, a esa profundidad que se ve en ese paisaje, y saber que estos son aspectos como tan asequibles a nosotros y que cuando vayamos a la naturaleza pues podemos darnos el lujo de disfrutar, porque de eso se compone la vida y no muchas veces de eventos artificiosos espectaculares que en ocasiones lo único que nos dejan de pronto es un sinsabor. Mire que cuando uno viene a estos lugares, uno lo que hace es alimentarse y nutrirse de impresiones diferentes que le ayudan en lo que es esas armonías que uno debe tener en su interior y que tiene que capturar en su interior y ojalá no perder nunca. Muchísimas gracias por habernos escuchado
por seguir viendo las actualizaciones de este canal, y en lo posterior entonces seguiremos publicando algunos diálogos, entrevistas o sencillamente algunas grabaciones para compartir estas reflexiones y el conocimiento gnóstico con todos ustedes. Muchísimas gracias por haber atendido.